Hola amigos, ¿cómo están? ¿Qué tal? Les habla Marcial Guillermo Pérez Herrera. Yo soy coordinador del PROCIE, Programa Sindical de Economía Informal. Y bueno, el día de hoy estamos exactamente 8 de julio del 2015. Y bueno, hay buenas noticias para los trabajadores de la economía informal, especialmente para los autoempleados. En una histórica reunión en las 104 conferencias de la OIT se produjo pues la aprobación de la recomendación que tiene que ver con los trabajadores de la economía informal en todo el mundo, en una discusión muy democrática, de mucho consenso, y que bueno, nos da una pauta hacia adelante de lo que será pues la sumisión, el trato de los gobiernos que se han comprometido en este proceso, ¿no? Hay una recomendación, una serie de políticas públicas, sugerencias de cómo entrar al tema del empleo, del financiamiento, del acceso a la seguridad social y otros temas que son concomitantes a millones de trabajadores de la economía informal en el mundo, ¿no? En el caso nuestro son un promedio de 12 millones de trabajadores, de los cuales ustedes saben casi 7 millones se desempeñan en la tarea del autoempleo en diferentes sectores, ¿no? En el comercio, en los servicios diversos, vendedores de diario, ilustradores de calzado, esta naciente ocupación y muy benéfica para la humanidad que es el reciclaje, y otras tareas en el sector del transporte, este gran sector de la minería artesanal que a veces se cruza con lo ilegal y que según últimas versiones pues no estaría bajando de 6 millones de personas, ¿no? Una cifra impresionante, y así una serie de sectores. Entonces, en ese aspecto está en la cancha, por supuesto, de los gobiernos de que estos 12 meses sean de cumplimiento con la vocación de la OIT, pero la tarea fundamental está en nosotros, los trabajadores autoempleados. Los trabajadores autoempleados, como repito, nos hemos venido moviendo históricamente en diferentes organizaciones, hay asociacionismo muy fuerte en este sector, como ustedes lo saben, pero también hay sindicatos, ¿no? Entonces los sindicatos están en algunas centrales, no llevan de repente una vida muy regular, lo cual nos lleva, incluso así se lo subraya la recomendación, de que atiendan pues las demandas de los trabajadores, acompañen sus procesos, porque finalmente todos somos trabajadores y tenemos derechos, y este es un sector que tiene que ser inserto progresivamente en las bondades, por lo menos relativas, del progreso y el bienestar. En ese aspecto, nosotros en el PROCIE hemos venido haciendo muchos esfuerzos por tratar de buscar un factor que a nuestro entender es fundamental. Ese factor fundamental es la unidad de los trabajadores. Los trabajadores de la economía informal, en especial los autoempleados, que han concebido durante años, muchos 20, 30 años, la gestación de su empleo, que conocen en profundidad por la experiencia ganada el tema de cómo construir economía, pues requieren ahora dar un salto. Y ese salto que, estimados amigos, amigas que me escuchan, sobre todo amigos y compañeros autoempleados, pasa por algo que es fundamental, la unidad de los trabajadores. Nosotros desde el PROCIE hemos venido impulsando la plataforma de trabajadores y trabajadoras autoempleados, no hemos cejado en insistir en este proceso y deberá tener su desenlace en algún momento. Sin embargo, no estamos cerrados a ninguna opción de que los trabajadores en general adopten una lógica de unidad. Esta lógica de unidad porque hay propuestas que son muy grandes. Por ejemplo, la infraestructura económica requiere de un esfuerzo mancomunado, porque implica pues organizarnos económicamente, establecer plataformas económicas en concordancia con los gobiernos y con el sector privado y con otros sectores sociales, para que esta plataforma financiera pueda llegar de manera equitativa y justa a todos los trabajadores. También existe el gran tema de la seguridad social, que hoy día se juega en el tema de la salud, ciertamente, el Sistema Integral de Salud, el llamado SIS, sobre el cual muchos de los sectores autoempleados tienen sus reservas por la falta, a veces dicen, de calidez, de oportunidad, de atención, de calidad de la misma. Sin embargo, por ahí hay un programa social que, bueno, va caminando.
Sin embargo, por ejemplo, es muy crítico el tema de las pensiones. No hay ninguna línea clara respecto a las pensiones. Han habido algunos esfuerzos, propuestas desde el lado en algún momento del sector mototaxistas. Ahora el expresidente Toledo le ofrece a los ilustradores de calzado gestar una ley de pensiones. Existe la pensión 65 que no llega a los sectores de la tercera edad del sector autoempleado, que como ustedes saben llega casi a un 20%, que no es nada desdeñable. Y existe pues el tema de los jóvenes, ¿no? Que es un sector importante, casi el 25% de la población en economía informal, que lamentablemente pues no tiene un futuro. Si no lo tienen muchas veces, a raíz de esta derogatoria de la ley Pulpín, quedó muy claro que los jóvenes en el Perú tienen muy pocas esperanzas todavía de proyectar un sistema de pensiones. Entonces, ¿qué esperamos dentro de 20 o 30 años? De que de repente haya el llamado papá Estado que comience a dar concesiones o estas pensiones que realmente pueden ser de muy buena intención, pero realmente no satisfacen en lo absoluto la vida y el trabajo decente de esos trabajadores. En ese sentido, y así seguirían los retos, el mismo reto que significa el poder calificarnos, el poder capacitarnos, el buscar programas y políticas públicas insertas en la modernidad, y que permita que muchos sectores de autoempleo tengan que transformar su visión productiva y una visión de servicios que a veces es pasiva, una visión de servicios transformadora, implica pues esfuerzos de todos nosotros. Y ahí incluye incluso a los 300.000 técnicos y profesionales que están casi invisibles y que sufren diariamente los estertores de la falta de derechos en el sector de la economía informal. Entonces es un esfuerzo, compañeros, amigas, de que tenemos que hacerlo. Cualquiera que sea la forma que se tenga, nosotros estamos totalmente empeñados y el PROCIE y su equipo está a la orden para seguir insistiendo con las entidades hermanas y con otras que se quieran sumar. Más aún que, como repito, insistimos de que existe una ventaja comparativa, que es esta recomendación que puede abrir las puertas de un real diálogo que hace tanta falta en el sector, ¿no? En forma articulada, sistemática, no aislada, unitaria, ¿no? Y sobre todo que, bueno, pues hay un cambio de gobierno, ¿no? Nosotros esperábamos que este gobierno iba a tener una visión mucho más propositiva, pero lamentablemente se ha disgregado en propuestas, documentos que al final no se han cumplido ni se van a cumplir en lo absoluto, ¿no? Nosotros en el PROCIE tenemos, desde que entró este gobierno y cuando se iba el anterior del señor García, hemos puesto una serie de propuestas y simplemente pues esto ha pasado por un tamiz que nosotros no entendemos por qué no se ha plasmado en una mesa de diálogo concreta. Es más aún, se restableció en el Consejo Nacional del Trabajo, donde nosotros hemos apoyado ese proceso, la institucionalidad de los sindicatos en la mesa tripartita de economía informal, junto con los empleadores y el gobierno de turno. Pues se viene postergando, ya estamos junio, y ahorita viene agosto, dicen que se va a instalar, no se convoca a las partes, y entonces como que el dejar hacer, dejar pasar de una población que significan 12 millones de personas, nos parece realmente irresponsable, pero no se va a avanzar, no se va a avanzar, de ninguna manera se va a avanzar, si es que nosotros los autoempleados, los 7 millones de autoempleados y el otro porcentaje de trabajadores en la economía informal nos sumamos en un proceso articulador sincero, fraterno, donde si tenemos que discrepar, discrepemos, donde si tenemos que sumar potencialidades, sumemos, porque nadie nos va a enseñar a nosotros tampoco cómo podemos entendernos entre trabajadores. Llamamos a los sindicatos de que entiendan este proceso, de que se acople sistemáticamente. Sabemos que las centrales sindicales tienen muchos problemas que resolver, sabemos de las vicisitudes que pasan los trabajadores del sector público, formal, del sector privado, de la permanente hostilización del modelo económico que no permite cierta estabilidad, pero no olvidemos que todos somos trabajadores y entonces es importante que los sindicatos se acoplen a esto y los empleadores, que muchas veces a través de Confeco y Viena, presidencia de Martín Pérez, han dicho vamos a ver el problema de la economía informal, pero todo queda en declaraciones. Es más, esperamos que los planes de gobierno, ¿no?, de los que aspiran a ser candidatos en este país, al margen de las diferencias, pues establezcan, esta vez sí, líneas concretas de diálogo con el sector de la economía informal, con sus trabajadores, con sus organizaciones que son vivientes, que existen, para que efectivamente puedan haber líneas concretas de apoyo en el tiempo, con un proceso de acumulación de largo plazo, al igual que los grandes procesos como la educación, la salud. Pues el tema de superar la economía informal no es un tema solamente de un gobierno, es posible que sea un proceso mucho más largo, pero sí concertado con los trabajadores. Creemos que con esta lógica, amigos y amigas, compañeros y compañeras, podremos avanzar. Entonces nuestro llamado es, insistimos, a unificarnos
Podemos ladear a veces los obstáculos que se presentan en la unidad por una serie de temas, pero tenemos que tener presente, el tema de la unidad es imprescindible e impostergable para poder superar los graves problemas que tienen los trabajadores de la economía informal y para convertir este tema en una política permanente de Estado y no en a veces números declarativos que finalmente no juegan con la realidad. Bueno, pues este es un poco el reinicio de nuestras conversaciones. Esperamos que durante este proceso podamos tener una mayor permanencia. Yo les pido por favor que nos escriban. Tenemos en lo personal nuestro Facebook Prosigue, tenemos también el personal que es marcialguillermo.perezherrera. También pueden escribirnos a nuestro Twitter que es Prosigue, y en el caso personal es Guillermo en uso, ¿no? En uso, ¿no? Estamos en uso. Entonces, bajo esa lógica yo quiero agradecerles como siempre que me permitan llegar a ustedes a través de este mundo tan inmenso que es la virtualidad. Si esta virtualidad no existiera, pues probablemente pudiéramos seguir en la época de la feudalidad, pero la virtualidad nos permite pues efectivamente abrir las fronteras del conocimiento, las fronteras de la información y lo que es más importante, abrir las fronteras de lo que es una cuestión imprescindible del ser humano, que es la comunicación. Antes de despedirme el día de hoy, que ya está calentando, hoy y hace como broma, ¿no? Si Senami le dice a usted que va a llover, entonces usted apuesta en contra y seguramente va a ganar. Y si le dice Senami que va a haber calor, apuesta en contra y va a ganar. Una broma que a veces suele ocurrirnos a los limeños y a los peruanos en general, porque no entendiendo que hubiera tanta certeza en los mecanismos tecnológicos, a veces se dan estas bromas de la señora naturaleza. Antes de retirarme quiero volver a insistir, saludar la exitosa secuencia de la Escuela para Líderes de FEMBENDREL que se viene dando en su local sindical, en la avenida Uruguay 355, con la presencia de destacados ponentes. Este es un primer esfuerzo desde un gremio histórico como la FEMBENDREL, que seguramente será exitoso y que seguramente pues irá acumulando y entusiasmando a otros sectores de trabajadores autoempleados para emprender algo que es fundamental, fortalecer la organización. La organización es la clave. La empatía de la organización, su afirmación es fundamental para cualquier tipo de cambio y así en cada uno de los diferentes sectores, porque si no, simplemente siempre seremos el ente dependiente de sectores que muchas veces ni conocen la realidad. También quiero decirles de que nuestro amigo Moisés Rojas, compilador de este libro, Gamarra Invisible, estará presentando este libro en el Paraninfo de la Universidad Nacional Federico Villarreal el día 15 de este mes de julio, junto con el doctor Enrique Cornejo y una serie de autores que han participado en esta publicación. Va a ser en el Paraninfo de la Universidad Villarreal, en La Colmena, cuadra 3, el día 15 a las 10 de la mañana, están todos invitados. Y también quiero informarles de que están, a disposición, tanto a nivel físico como internet, estos importantísimos CDs de la OIT. Por ejemplo, acá tienen uno que tiene que ver todo con la normatividad, ¿no? Está totalmente procesado, convenios, recomendaciones, lo cual es un instrumento fundamental de consulta. También tienen que es lo que estamos hablando, el diálogo social. Diálogo social, que es toda forma de intercambiar posibilidades de acuerdos, está compilado también en este CD, que está a disposición en línea, y los que deseen también seguramente coordinar con la Biblioteca Regional, que está dando un aporte inconmensurable a este proceso. Y también que es importante, la higiene y la seguridad de salud, la seguridad de salud en el trabajo, que es hoy día uno de los temas transversales para poder hablar de cualquier tipo de humanidad y de derechos de los trabajadores. Bueno, pues con estas últimas noticias me despido de ustedes. Nos estamos viendo, ya saben cuáles son las coordenadas, no dejen de escribirnos, no dejen de comunicarse, porque la comunicación es el arte de convivir. Y si nosotros que somos millones no convivimos, no nos comunicamos, e incluso no intercambiamos ideas, respetando lo que siempre hemos dicho, esa triada que es respetar las ideas, ¿no es cierto?, alentar los tiempos precisos en nuestras comunicaciones y sobre todo siempre animarnos, siempre ser solidarios, porque esa es la esencia y la raíz de nosotros los trabajadores, sobre todo los que desde muy temprano, 4 de la mañana, 5 de la mañana, hasta altas horas a veces tienen que desarrollar un esfuerzo físico y mental para poder llegar el pan a la casa. Bueno amigos, muchas gracias, nos estamos viendo y ya nos estaremos comunicando. Maestro Guillermo Pérez Herrera, coordinador del programa sindical en economía informal, les agradece su atención. Muchas gracias. Hasta luego.